Bien, ahí teníamos un poco respecto al tinnitus y para eso nos acompaña Beatriz Córdoba de Caballero. Ella es audióloga y también foniatra para abordar este tema tan importante. Muchas veces dejamos de lado el cuidado, ¿verdad?, de nuestros oídos y muchas veces nos descuidamos de todo eso. Así que, ¿cómo está, Beatriz? Qué gusto tenerla con nosotros. Gracias, el gusto es mío, gracias por la invitación. El oído tan importante que es, Sí. ¿verdad? Y siempre hablamos en cuanto a cómo debería de ser la limpieza, ciertas cosas, ciertas herramientas que no debemos utilizar y que a lo largo de nuestra vida nos han dicho con esto está bien. Ajá. Podemos hablar justamente de qué es la tinnitus. Bueno, se llama tinnitus o acúfeno, porque también se acuña como acúfeno a esa sensación o ilusión de sonido, sin tener una fuente externa que lo provoca. O sea, es un sonido subjetivo. El paciente lo escucha, nadie más. Y no hay ninguna fuente que lo esté produciendo. Este se llama acúfeno subjetivo. Y también está el objetivo, que a veces lo puede escuchar el examinador, aunque no proviene de una fuente externa, pero el examinador o el médico lo puede escuchar. Ese es el objetivo. El 95% de los acúfenos o tinnitus son subjetivos. Y vale la pena mencionar que no es una enfermedad en sí, es solamente un síntoma. Y al ser un síntoma, el paciente consulta preocupado porque es lo que le está ocasionando. Y efectivamente el médico tiene que evitar, como muchos lo hacen, ¿verdad?, decirle que ese acúfeno no tiene cura, que se va a quedar así, que se acostumbre. No es así, porque tenemos que indagar primero cuál es la causa o el origen del acúfeno. Y pues ya lo había mencionado en la nota, se puede originar en cualquiera de las partes del oído, en el oído externo, en el oído medio, en el oído interno. Y eso se va asociando con diferentes patologías. Pero el acúfeno más difícil, digamos, de diagnosticar es el que tiene su origen en el oído interno, ¿verdad? Porque se cree que ahí intervienen diferentes mecanismos, desde mecanismos fisiológicos, eléctricos, tanto periféricos como centrales. Obviamente, para que un acúfeno pueda ser escuchado se necesitan como dos elementos importantes. Primero, qué lo está produciendo, el origen, y luego la parte central de la audición para que lo perciba, porque tiene que estarlo percibiendo. Entonces, esos dos elementos solamente son como, digamos, necesarios para que lo pueda escuchar. Luego, cuáles son las causas, ¿verdad? Es decir, son del oído externo, como usted dice, un tapón, un líquido acumulado, piel macerada, puede llegar a ocasionar un acúfeno, zumbido. Luego tenemos en el oído medio patologías como la otoesclerosis, que no es arterioesclerosis, sino que otoesclerosis es una enfermedad de los huesecitos que se deterioran, se deshacen, y luego cuando se están, digamos, deshaciendo o destruyendo esos huesecitos, el paciente describe un sonido como que fuera un pajarito carpintero picoteando todo el tiempo, porque efectivamente ese hueso se destruye y luego se forma un nuevo hueso que ya no es funcional y da sordera. Luego tenemos dentro de las patologías del oído interno la enfermedad de Meniere, como ustedes lo dijeron, que es su base, digamos, su etiopatogenia es un acúmulo de agua en el oído interno y que da zumbido, mareos, sordera fluctuante, o sea, diferentes patologías la pueden provocar. También necesitamos de entrada determinar si el acúfeno, primero el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene? Si es un acúfeno agudo, que es menos de 3 meses, si es subagudo o crónico, cuando ya es más de 6 meses, y determinar si es unilateral o bilateral, porque tiene mucho que ver. Un unilateral puede ser una tumoración, un neurinoma del acústico en el oído interno. En cambio, si es bilateral, uno va orientado a buscar patologías sistémicas, ¿verdad? Porque no puede ser que algo solo se escuche en un oído, pero si es generalizado, como una diabetes, una hipertensión arterial, lo vamos a escuchar en los dos. Doctora, ¿cómo podemos asociar? A veces yo he escuchado que es muy importante también el cuidado de nuestra dentadura. Muchas veces las muelas, por ejemplo, también afectan. Ajá. Tenemos una disfunción temporomandibular, o sea, de esta articulación temporomandibular que es muy común en jóvenes por el uso del bracket, ¿verdad? Pueden desviar un poco la articulación y dar acúfeno. Dan acúfeno y dan vértigo o mareo. Entonces sí, tiene que ver la disfunción de la articulación también para producir el acúfeno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a abordarlo? Primero, conociendo cuál es el origen,
Y para ello a veces tenemos que mandar la batería de exámenes normales, ¿verdad? No tiene anemia este paciente, cómo está realmente todos sus glóbulos rojos, tiene azúcar en la sangre, colesterol alto, triglicéridos muy altos. Hay dislipidemias de personas que andan llevando 5.000 miligramos de colesterol o triglicéridos. No son cantidades pequeñas, ¿verdad? Sino que son grandes cantidades y que pueden dar mareos y zumbidos. Una vez hemos establecido, digamos, su historia, cuándo apareció, cómo evolucionó, cuándo lo oye, qué tan discapacitante es. Ya en el manejo, en el tratamiento, pues si tiene un origen, si es hipertensión o diabetes, pues lo orientamos a la causa y muchas veces desaparece. Pero aquel acúfeno que no desaparece, que es altamente limitante, tenemos un test, ¿verdad? Donde nosotros le preguntamos al paciente y lo vamos a clasificar si es un leve, si es severo, o si es catastrófico. Hay pacientes que amenazan hasta con suicidarse por la persistencia de un zumbido día y noche que afecta su vida entera. O sea, no los deja dormir, no los deja hacer sus actividades. El acúfeno o el tinnitus tiene la característica que durante el día no se percibe tan fuerte, o sea, es capaz de sobrellevarse. Pero por la noche, cuando el silencio existe, es cuando el paciente siente mucho más intenso el acúfeno y a veces no le permite dormir, les provoca depresión. Es importante también determinar que la sensación del zumbido o del acúfeno tiene muchas veces que ver con la personalidad del paciente. Hay pacientes que son un poco más aprensivos y que empiezan a preocuparse si no será un tumor el que tienen en la cabeza, si no será otra cosa, y entonces estas personas aumentan porque está determinado también que no son psicológicos, porque no es que se lo invente la gente, sino que la percepción del sonido puede ser diferente dependiendo de la personalidad del paciente. Y a veces necesitamos mandar al paciente al psiquiatra, ¿verdad? Cuando detectamos que puede estar muy deprimido, preocupado y ellos creen que el acúfeno es la causa de su depresión eso es como un círculo vicioso, ¿verdad? Y es al revés. Es al revés, exactamente. Podemos hablar también porque en muchas ocasiones, y yo creo que más de algunos nos ha pasado, que sentimos un ruidito y te dicen, ay, alguien está hablando mal de ti cuando escuchas eso. Y bueno, eso nos pasa a cualquiera. Entonces, ¿eso por qué se da? Para que la gente tal vez sepa, ok, ¿eso es normal o no es normal? Qué bueno que me pregunta, porque hoy cada día lo estamos viendo más en adolescentes y en niños. El uso de los MP3, los auriculares, la música en el oído y toda la socioacusia, decimos, ¿verdad? Discoteca, música elevada, da un trauma por ruido. Y hay una lesión de las células del oído interno que son irreversibles. Eso se llama trauma acústico o daño auditivo inducido por ruido, y eso no revierte. Solo tenemos algunas horas. Yo recuerdo muy bien cuando una famosa vino aquí, y quizás los que dieron el concierto estaba demasiado alto el sonido y muchos padres se preocuparon porque sus hijos tenían zumbidos que no desaparecían. Allí es importante el tratamiento inmediato, ¿verdad? Para que esa célula que está inflamada del oído por ruido no se destruya, porque llega a inflamarse hasta que se destruye. Entonces tenemos que actuar rápido para poder dar tratamiento adecuado. Pero sí, lo vemos cada día más frecuente en los jóvenes, ¿verdad? Esta generación va a ser la generación de sordos precoces. Y ciegos también, porque pasamos viendo computadora y teléfono. Yo voy por la ceguera. Yo creo que eso es interesante. ¿Qué cosas podríamos hacer para evitarlo, verdad? Porque, bueno, los audífonos son algo que se ha vuelto. Vemos a alguien en el autobús con el audífono, trabajando con los audífonos. Bueno, y lo que pasa es que el autobús, porque ustedes han hecho mediciones, ¿verdad? Normalmente un ruido aceptable. Y ya, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo aquí en el mundo ha aceptado que 80 decibeles de intensidad sonora, trabajando 8 horas es lo permitido. Pero se suben a autobús y ellos pueden llevar 100, 120 decibeles de intensidad. Sí. Se puede imaginar un joven con el audífono que supere el ruido que lleva la música del bus. O sea, se está poniendo como una turbina de avión en los oídos. Sí. Entonces, eso va a evolucionar a un daño permanente en los oídos. Podemos hablar acerca de las limpiezas de los oídos también.
cómo es la forma correcta y qué tan importante es, porque muchas veces no se necesita y uno piensa que sí, y tenemos el mal uso de los hisopos también, que probablemente eso es lo que genera esos tapones que usted mencionó que pueden dar esa tinnitus. Sí. Bueno, hay un famoso médico aquí que les decía a los pacientes que se limpian los oídos con los codos. Ajá, ¿cómo me limpio los oídos? Con los codos. O sea, un otorrino famoso, salude, doctor, ya sabe quién está, quién es, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que los oídos no se deben tocar. No se tocan. No se deben tocar. O sea, que tienen una fisiología natural para eliminar la cera. Dicho sea de paso, no tenemos que tener el oído completamente libre de cera, porque la cera es un mecanismo de protección. Se le mete un insecto, se le mete una basura, es un mecanismo de protección, pero la gente suele empezarse a rascar. Y esto es así, que es como un caminito que está pavimentadito, bien bonito. Ahí viene la cera corriendo. Bien, usted se lo empieza a alterar, porque hay alteraciones, ¿verdad?, microscópicas. Se inflama el conducto, empieza a tocárselo con el... Entonces ya no deslice, la cera se va acumulando hasta que hace un tapón, que puede ser una ceruminosis completa, ¿verdad? Y a la gente siente la sensación de oído tapado. Y un tapón que crece y llega a tocar la parte de la membrana timpánica, además de que es doloroso, ocasiona un acúfeno. Entonces no hay que tocarse los oídos, pero también vemos, por ejemplo, a nivel de campo unos tapones duros de años, como que son piedras, porque a veces tienen el hábito de bañarse del cuerpo para acá con guacal, ¿verdad? Entonces no entra, digamos, agua en el canal auditivo, que es un mecanismo que normalmente cuando usted se baña entra y limpia aquella cera que ya viene de salida, ¿verdad? Entonces no hay que tocar, es la recomendación. Y los lavados como profesionales, por decirlos así como los hacen ustedes, ¿cuándo son necesarios? Fíjese que ya no hacemos lavado, ya no se usan los lavados. El lavado se usa cuando digamos, dice el paciente, en una clínica rural, en algún lugar donde el médico no tiene las herramientas, no tiene un microscopio para ver, no tiene un aspirador para sacar, no tiene una sustancia para ablandar. Entonces lavan, ¿verdad? Pero puede pasar varias cosas. Puede ser que sea exitosa la salida. O sea, que les ponen jeringazos de agua tibia. Entonces eso puede ser que el tapón efectivamente salga, se desprende y salga, o que se vaya más adentro, o que se diluya y después se hace como que es una capa de caramelo en la membrana timpánica, y eso sí es difícil. Ya no se puede tocar, ¿verdad? No se puede aspirar así, pero lo correcto es aspirarlo, porque también a veces hay infecciones detrás del tapón y lo que hacemos es llevarlas más adentro. Entonces no se deben lavar. Perfecto, ahí teníamos alguna de las recomendaciones. Sí. Yo creo que ya hemos escuchado varias veces acerca de ese cuidado, ¿verdad? De no tocarse los oídos, de no meterse palitos, hay gente que se mete llaves, de todo lo que encuentra porque siente comezón, ¿verdad? Los ganchos andinos. De todo. Entonces, me imagino, si alguien siente alguna comezón o algo anormal, lo mejor es que se vaya a chequear, ¿verdad? No se esté rascando, porque al final se puede terminar de lastimar. Doctora, ¿nos puede dar también los contactos por si alguien quiere ir a pasar consulta? Bueno, con gusto. Yo estoy en la clínica, se llama Clínica de Balance y Audición. Estamos sobre la primera calle Ponente, antes de llegar a Galerías, y el teléfono es 2525-0955. Ok, perfecto. Ahí tenemos en pantalla también los contactos para que las personas puedan hacer su cita, revisarse también los oídos, tan importante que es. Y bueno, gracias también, doctora, por las recomendaciones. Yo creo que el mercadeo nos ha vendido mucho esto de los hisopos, ¿verdad? Y realmente no son para los oídos, desconocen mucho esa respuesta y no tenemos que utilizarlos. Ya nos han dicho en varias ocasiones acá en el programa y usted nos lo viene a recalcar también. Y es muy importante cuidarnos, te genera tantos dolores de cabeza, ¿verdad? El no cuidarte tus oídos, tanto malestar, yo creo que sí es algo sumamente importante. Así que nuevamente muchas gracias. A la orden, un gusto. Gracias por la invitación. Y la esperamos pronto. Claro que sí. Hemos platicado con ella desde antes de salir al aire. Vamos a hablar de los problemas de la voz. También de los problemas de la voz sería algo interesante. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, feliz Navidad. Gracias, igualmente. Si no la veo, un abrazo. Muchísimas gracias, doctora. Así vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador. Ya regresamos. Recuerde que también hoy es el día de la sangría. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Pues enseñándole a usted cómo puede preparar una muy buena junto a nuestro chef Carlos Roque. Ya venimos.